Revelados 5 relatos escalofriantes de parálisis del sueño, encuentros malditos con lo OCULTO. Luis siempre había creído que su vida era normal. A sus 25 años, trabajaba en la fábrica del barrio, logrando cada mes lo suficiente para mantener a su madre y a su hermana pequeña. La rutina era reconfortante, hasta que una noche, todo cambió. Tras un largo turno, cuando finalmente se dejó llevar por el sueño, sintió una extraña presión en su pecho. Despertó envuelto en la oscuridad, incapaz de mover un solo músculo. Su mente estaba alerta, pero su cuerpo no respondía. Las sombras danzaban a su alrededor, como si se burlaran de su impotencia. En un rincón, una figura alta se acercaba lentamente. Cuando sus ojos se esforzaron por enfocar, reconoció el rostro de don Miguel, el vecino que siempre tiraba un chiste en los encuentros del barrio. ¿Cómo es posible?, se preguntó mientras su corazón latía desbocado. Esa mirada, esos ojos, ya no parecían amistosos. El sudor frío corría por su frente. Ya no estaba en su cama, había sido transportado a una pesadilla. La figura sonreía, pero no había calidez en su gesto. En cambio, una risa resonó en lo más profundo de su ser, una risa que le llenó de terror, parecida a un llanto lejano que se transformaba en eco. Los días pasaron. Después de esa experiencia, las parálisis del sueño se convirtieron en su nueva realidad. Cada noche, se enfrentaba a la misma sombra, a esa figura que ahora se había convertido en un símbolo del horror. Parpadeaba ante él, y una sensación de un frío abrasador le recorría la espalda. Se dio cuenta de que algo más ocurría en el barrio, las desapariciones. Gente que antes estaba, ahora se desvanecía en la oscuridad. Cuando mencionó su conexión con las sombras en las charlas con sus amigos del trabajo, todos se reían nerviosamente asegurando que eran solo rumores. Pero Luis sabía, en lo más profundo de su ser, que la verdad estaba atrapada en ese abismo. Su madre y hermana comenzaron a notar su inquietud. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Estás diferente?, le preguntaba su madre con preocupación. Una noche, tras una cena casi silenciosa, les confesó sobre don Miguel. La risa de su madre se apagó, y un silencio pesado se instaló en la cocina. Esa noche, miró por la ventana y vio a don Miguel en el jardín. La imagen del vecino, riendo con otros en una mezcla de risas y conversaciones, le hizo sentir un escalofrío. La oscuridad se cernía sobre ellos, y en ese instante, comprendió el peligro inminente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con una determinación renovada, sabía que no podía esperar más. Se armó de valor, sintiendo que el amor por su familia era más fuerte que cualquier miedo. Se puso su abrigo y salió al frío de la noche. A medida que se acercaba a la espesa sombra en el jardín, su corazón latía con fuerza. La risa se detuvo. El terror le invadió cuando un movimiento entre los arbustos reveló un rostro familiar, pero distorsionado por la oscuridad. Ya no había marcha atrás. ¿Qué secretos atesora don Miguel? En ese momento, todo parecía posible, y con cada paso, Luis se preguntaba si estaba listo para descubrir la verdad oculta tras la máscara de su vecino. La figura de don Miguel se recortaba en la oscuridad, y su sonrisa ya no era amigable. Luis sintió una mezcla de pánico y determinación. Si había una verdad que descubrir, lo haría ahora. El viento aullaba a su alrededor, como si el mismo aire presagiara el horror que estaba por desatarse. Luis, llamó el vecino, su voz grave resonando como un eco en el vacío. ¿Por qué no te unes a nosotros en la diversión? La manera en que pronunciaba la palabra diversión encendió las alarmas en la mente de Luis. Un grupo de sombras se fue formando detrás de don Miguel, rostros conocidos que apenas pudieron distinguirse por la penumbra. Eran personas del barrio, pero había algo indebido en su actitud, como si sus verdaderas personalidades estuvieran ahogadas por la oscuridad. El barrio ha cambiado, ¿no lo sientes?, dijo don Miguel, acercándose un paso más. Cada risa es un eco de lo que hemos perdido, y las noches son más largas para quienes no saben cómo disfrutar de ellas.
Ven, solo unirte a nosotros, y te mostraré lo que quieres saber. Luis retrocedió, su respiración se convirtió en jadeo. No podía dejarse llevar por el encanto que emanaba don Miguel. Recordó las desapariciones. Personas que habían sido devoradas por la noche y esos ojos oscuros que cada vez parecían más seguros. No, gritó, levantando la voz casi sin pensarlo. No voy a dejar que me engañes. Sé lo que has hecho. Vas a pagar por ello. En respuesta, la multitud a su alrededor comenzó a murmurar, sus palabras se transformaron en un torbellino de voces aterradoras. ¿Pagaremos? Nadie paga nada aquí. Pero hay un precio a la felicidad, Luis. Y tú ya lo conoces. La presión en su pecho aumentó, y de repente, sintió que sus piernas flaqueaban. Era increíblemente difícil mantenerse de pie, el frío de la noche lo envolvía. La risa de don Miguel sonaba cada vez más intensa, cada vez más cercana. Ahora, el hielo en su cuerpo se convertía en un calor que ardía. Un sudor gélido le corría por la frente mientras todo se deslizaba lentamente hacia los bordes de la locura. En medio del caos, Luis recordó lo que había visto, sombras en su ventana, conversaciones susurradas, y ese repentino silencio que caía sobre la casa cuando alguno de ellos pasaba cerca. ¿Era posible que todos estuvieran bajo el dominio de don Miguel? La idea lo aturdía, pero la intuición le decía que tenía que actuar rápido, con cuerpo tembloroso y decidido, corrió hacia el jardín. La figura de don Miguel se disparó en su dirección, intentando bloquear su camino. Sin embargo, Luis hizo un movimiento inesperado. Con un revuelo de energía, se lanzó de costado, logrando abrirse paso entre la multitud de sombras. Sintió un frío helado por todo su ser, pero continuó, cada paso un enfrentamiento con su propio terror. Al llegar a la puerta de su casa, la abrió de golpe, y al cerrarla tras de él, un grito ahogado resonó fuera. Las risas fueron reemplazadas por un silencio inquietante. Luis respiró, tratando de recuperar el aliento. Lo había logrado, pero sabía que todavía no estaba a salvo. Las sombras no se rendirían tan fácilmente. Esa noche, una vez en su habitación, cerró las ventanas y encendió la lámpara. A medida que trataba de calmar su mente, algo brilló justo fuera de su ventana. Un destello de luz fría que iluminaba todo su jardín. Volvió a mirar y allí estaba don Miguel, imponente, mirándolo fijamente. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión seria. «Sabías que esto no se ha terminado, ¿verdad?», dijo don Miguel. Su voz era un susurro que se deslizaba por la rendija de la ventana, penetrando en la mente de Luis. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba fuera de peligro. La risa de la multitud aún seguía resonando en su cabeza, y él no podía ignorar la advertencia de su vecino. Tenía que hacer algo. Pero, ¿era posible escapar de las sombras que ya lo habían marcado? ¿Podría descubrir el verdadero precio de la conexión que se extendía más allá del temor? La respuesta estaba tan cerca, pero también tan lejos. Luis sintió como el aire en la habitación se tornaba denso, como si cada aliento que tomaba le robara un poco de vida. Don Miguel seguía allí, inmóvil, con su mirada fija y penetrante. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y Luis, aislado en su propio mundo de miedo, no podía moverse. Las sombras que una vez lo rodearon se arremolinaban en su mente. Recordaba sus risas, sus susurros. ¿Qué tipo de diversión era esa? La idea de un culto, de un sacrificio en el nombre de una felicidad distorsionada comenzó a desarrollarse en su mente, y sintió un torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo. ¿De verdad crees que puedes esconderte?, continuó don Miguel, la suavidad de su tono contrastando con la dureza de sus palabras. Todo lo que haces, no es más que un juego en el que ya has perdido. Pero aún puedes aprender, aún hay tiempo. Ven, únete a nosotros. Lo que se siente aquí, en esta casa, no es más que una sombra comparado con lo que puede esperar allá afuera. Luis se sacudió, la incomodidad agudizando su instinto de supervivencia. Sabía que no podía ceder, que no debía dejarse atrapar por esa narrativa perversa. Sin embargo, algo en la forma en que lo miraba don Miguel lo cautivaba, haciéndolo dudar de su propio juicio. Caminando hacia atrás, se recordó a sí mismo que no estaba solo en esto, que debía encontrar la verdad que había estado ocultando su comunidad. Salió de su habitación, el pasillo de su casa parecía más eterno que nunca.
Las luces parpadeaban y cada sombra proyectada parecía cobrar vida propia. Las risas ahora estaban mudas, pero eran ecos en su mente. Luis cerró los ojos un instante, tratando de encontrar algo de valor en esa oscuridad abrumadora. Cuando los abrió, algo llamó su atención, una sombra pasó rápidamente por la esquina del pasillo, seguida de un sutil susurro. «Ayúdanos». Ninguna voz en particular, pero algo en aquella súplica lo hizo estremecer. No eran solo luces y sombras. Eran los rostros de aquellos que habían desaparecido, atrapados en un ciclo del que no podían escapar con determinación. Luis descendió las escaleras. Tenía que actuar rápido. En la sala de estar, encontró el teléfono. Si algo debía hacerse, necesitaba ayuda. Mientras marcaba el número de la policía, su mano temblaba. ¿Les contaría de don Miguel? ¿De las sombras que se burlaban de él? El silencio que recibía como respuesta desde el otro lado lo llenó de un creciente desasosiego. De repente, el teléfono se apagó, y una risa retumbó claramente en su oído. ¿Pensaste que escaparías de nosotros tan fácilmente? Se te está acabando el tiempo, Luis. La voz resonó en su cabeza y, por un momento, sintió un desvanecimiento de su propia fuerza. Las luces parpadeaban con desesperación y el frío envolvente creció, una fuerte sensación de claustrofobia lo invadió. Sin saber qué más hacer, Luis se abalanzó hacia la puerta del jardín que daba a la noche oscura. Justo en el momento en que la abrió, el ambiente cambió, una brisa helada lo envolvió totalmente. Miró hacia afuera, y más allá de su propiedad, la silueta de la multitud lo miraba, rostros familiares perdidos en una neblina negra, mostrando una sonrisa que no era suya. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando con hecho. «Queremos que te unas a nosotros, Luis. Tal vez, juntos, podemos encontrar la paz que tanto buscas». Luis cerró los ojos con fuerza, sabiendo que debía hacer algo, tomar una decisión que lo llevaría hacia un destino incierto. Dibujando fuerzas de un lugar profundo dentro de él, escuchó el susurro persistente, «a los otros, ayúdanos», y una revelación bruta surgió en su mente. La conexión estaba más allá de simplemente unirse o no, era sobre romper el ciclo de miedo. Pero ¿cómo deshacerse de las sombras que ya habían cobrado vida en su barrio? Y si el único camino hacia la verdad era hacia lo desconocido, volvió a abrir los ojos. El aire se había vuelto a cargar de esa inconfundible tensión. Miró hacia la multitud, que comenzaba a acercarse a él. La noche era larga, y las preguntas se multiplicaban. Él solo sabía que quedaba un último recurso, y su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. La decisión estaba al borde, y con cada latido del reloj, los ecos de la oscuridad parecían volverse más fuertes. Entonces, una figura emergió del grupo. Era una mujer, pixelada en la niebla. Con un gesto, invitó a Luis a acercarse. «Ven, es hora de descubrir qué te espera en la otra parte». ¿Podría Luis avanzar hacia lo desconocido y enfrentar finalmente el horror que se había apoderado de su vida? El aire en el jardín se había viciado, como si cada soplo de viento cargara un ecosistema de agonía. Luis sintió como su piel se erizaba. La mujer que había aparecido entre las sombras le sonreía mientras daba un paso hacia adelante. Su rostro, aunque difuso, emanaba una extraña familiaridad. Era como si conociera su alma, y eso lo aterraba. «Soy Clara», dijo con voz suave, casi intocable. «Los que ves son aquellos que han sido olvidados, pero no perdidos. Ellos buscan un camino hacia la luz, y tú eres la clave». Luis dudó, el sentido de pertenencia que una vez albergó en su comunidad ahora se configuraba en incertidumbre. «No, yo no soy nada de eso. Solo quiero escapar». «Escapar», repitió Clara, su mirada atravesando la neblina que los separaba. ¿Acaso crees que escapar solucionará el sufrimiento que has visto? No entiendes, todo está conectado. Las sombras no son solo un castigo, son un eco de lo que se ha vuelto ineludible. El murmullo de la multitud se intensificó, un canto bajo que resonaba como un tibio canto de sirena. Fue en ese momento que Luis sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no físicamente, sino como el tamborileo de un corazón colectivo. Quiso retroceder, pero sus pies parecían pegados a la tierra. «¿Y qué quieres de mí?», gritó, sintiendo que su voz se perdía entre las risas lejanas, en un eco más oscuro. «No tengo nada que ofrecerles». Clara extendió una mano. «Eres más poderoso de lo que crees. Tienes el poder de liberarlos, de liberarte a ti mismo».
Pero debes decidir rápido. El tiempo se agota. Cada palabra caía sobre él como un peso helado, y el miedo se despertó en su pecho, en una danza frenética que resonaba con dolor. Miró alrededor, sus ojos abarcaron a los rostros sombríos que nunca olvidarían su historia, que mostraban anhelos y tristezas, un clamor sin fin que casi lo absorbía. Sabía que ignorarlos significaría la condena no solo de ellos, sino también de él mismo. Lo que se pide, Luis, a veces es mucho más que unirse. A veces, es enfrentarse a lo que hemos sido, lo que hemos permitido, continuó Clara, acercándose un paso más. Tu comunidad se ahoga en la culpa. Ellos temen la verdad. Las palabras de Clara golpearon su mente como la campanada de un reloj que marcaba la hora final. De repente recordó lo que había escuchado de niño, las advertencias sobre la última existencia de los perdidos. Aquellos que no encontraba el camino durante la noche presencial en la vida se convertían en los guardianes del alma de la comunidad. Pero no puedo hacer esto solo, exclamó, sintiendo como el calor de una respuesta se encendía en su pecho. La multitud en la distancia comenzó a moverse hacia él, un mar de sombras que se alzaban y caían como olas de una tormenta inminente. Ten fe, Luis, le respondió Clara, su voz casi nostálgica. Siente el pulso de lo que te rodea. Se concentró. Cerró los ojos de nuevo, y el murmullo se transformó en susurros claros. Ayúdanos, clamaban los rostros conocidos, pero su esencia parecía ser cada vez más urgente y a la vez lejana. Luis sintió la necesidad de dar un paso hacia adelante. Rompió la parálisis que lo había tomado, y mientras lo hacía, un destello de luz se sintió en su alma. Una promesa, una luz que no se encontraba en la violencia de la oscuridad, sino en la reconciliación del dolor. De repente, la multitud se detuvo, sus miradas fijas en él, como si esperaran su movimiento. La presión en su pecho aumentaba mientras la mirada de Clara en el centro de todo lo llenaba de un propósito impensable. Con determinación, tomó el primer paso hacia el grupo. ¿Qué debo hacer?, preguntó de forma resonante. El eco de su voz interrumpió el silencio cónico en el aire. La respuesta de Clara fue un simple gesto. Únete a ellos. Solo así se cierra el ciclo. Luis sintió que el suelo comenzaba a temblar nuevamente, esta vez no con miedo sino con un extraño sentido de poder, pero antes de que pudiera avanzar, la imagen en la niebla se distorsionó y una voz sombría floreció en su oído. Ya no hay vuelta atrás, la elección ha sido hecha, Luis. Una risa profunda y clamorosa resonó a su alrededor, y la multitud se agachó como si el aire corrompido estuviera tomando forma. Con cada sombra que se acercaba, una angustia latente comenzó a formarse en su pecho. Luis se dio cuenta, en un último chispazo de horror, que quizás la verdadera elección no era unirse, sino aceptar el destino que esa noche inevitablemente le traería. Mientras la oscuridad se cernía sobre él, la realidad se desdibujó alrededor, convirtiendo su mundo en un campo de batalla entre la luz y la sombra. Donde quedaría él una vez que todo terminara, las sombras avanzaban, y un frío visceral era todo lo que podía sentir. La elección estaba hecha, pero el precio que vendría era un misterio aterrador que se desplegaría ante sus ojos en un instante. Pasó de ser el cazador a ser la presa. El viento había dejado de soplar, y una extraña tranquilidad envolvió el jardín, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Luis, rodeado por las sombras que se movían lentamente, sintió que un sudor frío escurría por su frente. La risa que resonaba en sus oídos se había desdibujado en un murmullo bajo, entremezclado con susurros de advertencia. El aire era espeso, opresivo, y cada sombra que se acercaba parecía cobrar vida propia, una presencia que no estaba dispuesta a liberar a Luis de su espanto. ¿Qué quieres de mí?, su voz sonó más débil de lo que esperaba. Las sombras respondieron a su pregunta desplazándose un poco más cerca, como si la respuesta estuviera en el roce de su carne, en la rotura de su piel. Luis comprendió que no se trataba solo de encontrar la manera de escapar. Este lugar no lo dejaría ir tan fácilmente. Clara se acercó más, el brillo en sus ojos brillaba con una intensidad que lo desconcertaba. A veces, aquel que tiene el poder más grande es el que menos lo cree, dijo, mientras agitaba su mano en un movimiento que parecía invocar a las figuras que formaban un escalofriante círculo a su alrededor. Esta es tu oportunidad. Al aceptarlo, encontrarás lo que buscas. La paz o la verdad. Esa idea de la verdad resonó en su mente. La comunidad a la que alguna vez perteneció había estado construida sobre engaños y basuras ocultas, pero ¿estaba listo para desenterrar esas miserias? La risa que retumbaba parecía burlarse de su confusión,
como si las sombras ya conocieran la respuesta que él aún no podía aceptar. Debes recordar, Luis, murmuró Clara, su voz un susurro tan suave que casi se perdió en el aire, las sombras no son enemigas. Antes de que pudiera avanzar, algo se alzó detrás de él. Un tirón frío le recorrió la espalda, y un grito ahogado se alzó en su garganta. Se dio la vuelta abruptamente, y un rostro o lo que parecía ser un rostro surgió de la bruma, con rasgos distorsionados y ojos vacíos. Era uno de los olvidados, un retazo de su propio pasado, y el horror lo golpeó como una ola implacable. Luis, la voz resonó con ecos lejanos, una mezcla de súplica y condena. ¿Por qué no recuerdas nuestro pacto? El tiempo se detuvo mientras los demás rostros comenzaban a aparecer, cada uno mostrando un fragmento de sus vidas perdidas, clamando por reconocimiento, por justicia. No puedo hacer esto. Luis se sintió atrapado, ese horror lo devoraba. A su alrededor, las sombras comenzaron a danzar en una macabra sinfonía. La realidad comenzó a desvanecerse, mostrándole visiones de momentos olvidados que habían atrapado a esos rostros en el abismo. Eres un ladrón del destino, continuó la voz resonante, su eco se expande como un fuego en la niebla. Has encontrado la paz en la indiferencia. Devuélvenos lo que nos pertenece. Luis experimentó una punzada de culpa. Su pecho se comprimió mientras los recuerdos inundaban su mente, risas olvidadas, rostros tristes, caminos que no debería haber tomado. Clara apareció a su lado, su mano alcanzando hacia él, un vínculo efímero entre luz y oscuridad. Es tu elección, Luis. Ellos te necesitan, como tú los necesitas a ellos. Con cada sombra acercándose, el frío aumentaba. Luis sintió que su voluntad se desmoronaba. Quiso gritar, pero el sonido se le atascó en la garganta. En ese instante, comprendió que no era simplemente un espectador, era parte de la narrativa escrita por aquellos que ahora lo rodeaban. Cada mirada ansiosa, cada gesto suplicante, configuraba un camino revelador que ahora era su responsabilidad, pero antes de que pudiera decidir, las sombras comenzaron a murmurar en una lengua que no reconocía. Los ecos se intensificaron y se volvieron frenéticos, sus palabras convertidas en una cacofonía de desesperación. Entonces, una ráfaga de viento helado cortó el aire, y las sombras retrocedieron repentinamente, como si un nuevo poder hubiera irrumpido en el jardín. Todo se detuvo en un instante electrizante, el silencio se volvió palpable, y Luis sintió el aliento de lo desconocido en su cuello. A veces lo que tememos se convierte en lo que más deseamos, resonó la voz sombría, una risa amenazante llenó el aire. Justo entonces, el cielo se oscureció y Luis comprendió que lo que iba a suceder podía cambiarlo todo, un giro irreversible en su destino. Sería la redención o la condena definitiva que lo llevaría a lo más profundo de sus peores temores. Mientras el jardín se transformaba en un escenario de horror, quedó atrapado entre el frío mortal de las sombras, y el intento desesperado de encontrar la luz que tanto anhelaba. ¿Estaba realmente listo para enfrentar su verdad? ¿O se perdería para siempre en el eco de aquellos que nunca comenzaron a olvidar? Luis se sintió abrumado por la tensión en el aire, casi como si el mismo jardín estuviera respirando a su alrededor. Las sombras, ahora una masa indefinida, parecían acercarse cada vez más. La voz resonante continuó, incesante y atrapante, como un canto hipnótico que lo llamaba a sucumbir. Recuerda, Luis, tus decisiones te han traído aquí. Tu destino está tejido en la tela de sus vidas. El tiempo se estiró. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. ¿Qué significaba ese pacto? La duda lo asfixiaba. Clara, con su aura enigmática, se había convertido en la única luz en este mar de sombras y ecos. «Ayúdame», gritó, sintiendo que su propia voz se perdía en el eco. La mezcla de risas y llantos reverberaba a su alrededor, como si cada espectro atrapado estuviera intentando comunicarse. El rostro de aquel que había visto anteriormente se desplegó frente a él nuevamente, sus rasgos se difuminaban, pero su expresión era clara, imploraba. «No es solo tu destino, Luis, está en tus manos liberarnos». Con un esfuerzo titánico, Luis intentó recordar. Recuerdos olvidados afloraron, fragmentos de momentos que había preferido enterrar. La infancia en su pueblo, la risa de sus amigos, las promesas que habían hecho ante la vida. Fue entonces cuando comprendió, el pacto no solo era suyo, era el resultado de cada decisión que había tomado y que había llevado a la tragedia. De repente, las sombras se retorcieron, guiadas por una nueva fuerza. Algo había cambiado en el ambiente. El aire se volvió denso,
y el frío se transformó en un ardor inesperado. Una convulsión de energía pareció atravesar el jardín, y las figuras comenzaron a hablar en un idioma que sonaba aterradoramente familiar. Era como si las voces estuvieran encapsulando sus recuerdos, cada sílaba un eco del pasado. «Devuélvenos lo que nos pertenece», exigían, sus palabras vibraban como si se tratara de una advertencia. Luis sintió que la presión aumentaba, su pecho palpitaba con cada demanda de los olvidados. Era un grito compartido, una súplica intensa que lo perseguía. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz casi desvaneciéndose en el estruendo. Clara se acercó, sus ojos iluminados por una mezcla de determinación y tristeza. Tienes que decidir, Luis. La verdad será el hilo que te unirá a ellos. O la oscuridad podría llevártelo todo. Con un coraje repentino, se dio cuenta de que la clave estaba en el recuerdo, en aceptar sus errores pasados. Cerró los ojos y se concentró, buscando entre la niebla de los recuerdos fugaces. El jardín devino en un escenario de sus viejos temores, pero también de sus amores, aquellos que había olvidado al correr tras una vida que no lo complacía. Justo cuando parecía entender, el suelo tembló. Una grieta se abrió a sus pies, una hendidura oscura que emanaba un aliento helado. La risa burlona repitió su eco, y una sombra más oscura se alzó, desafiando a todos a acercarse. No hay salvación aquí, solo elección. ¿La vida de ellos o la tuya? Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La decisión se acentuó como una espada afilada. ¿Podría él realmente vivir con la tregua que se le ofrecía? ¿O se rendiría a la oscuridad, dejando que el silencio tragara todo lo que era? Mientras la sombra avanzaba, un profundo sentido de desesperación lo envolvió. Con una resolución renovada, Luis levantó la voz. No se trata solo de mí, lo haré. Liberaré sus almas. El aire vibró con su declaración, y mientras las sombras se arremolinaban alrededor, una risa distinta resonó por encima de todo, una que prometía caos y transformación. Luis, justo cuando la sombra más oscura estaba a punto de devorarlo todo, sintió que su corazón latía con fuerza. Sin embargo, en ese instante decisivo, una luz brillante emergió del fondo. Una figura conocida, con una sonrisa que desbordaba calidez, apareció entre las sombras. Luis, ¿estás listo para enfrentar la verdad? La pregunta lo colmó de miedo y esperanza al mismo tiempo. El jardín, ahora iluminado por la luz vibrante, comenzó a desmoronarse y todo se oscureció nuevamente, dejando a Luis titubeando en la penumbra. ¿Podría confiar en lo que había decidido? ¿O la verdad se convertiría en su condena definitiva, y entonces, el silencio volvió a caer? Los rostros de los olvidados miraban expectantes, y el eco de la risa amenazante resonó 11 más. ¿Qué elección haría Luis en la última batalla entre la luz y las sombras? Convencería a la oscuridad de que Jesús, quien dio su vida por su familia, estaba listo para enfrentarse al horror. Todo lo que había construido, toda su vida, estaba a punto de desmoronarse, y él, de pie en la cuerda floja entre la redención y la condena, comenzó a entender que la verdadera confrontación apenas estaba comenzando. Luis respiró hondo, sintiendo como el aire helado se asentaba en sus pulmones como un peso insoportable. La luz que había aparecido estaba desvaneciéndose, y con cada parpadeo, la sombra más oscura se hacía más prominente, disolviendo la determinación que había brotado en él. Esto es una locura, pensó, la duda regurgitando en su mente como un eco constante. Las risas y llantos de los espíritus parecían intensificarse, formando un murmullo que lo asediaba, rozando su cordura. Luis dijo una voz, suave y seductora, como el murmullo del viento entre los árboles. Era Clara, con sus ojos resplandecientes y su aura etérea. No temas. Esta es la oportunidad de cambiar el rumbo. Tienes que ser valiente, confiar en lo que llevas dentro. Las sombras se acercaban, cada vez más densas y amenazadoras. Luis cerró los ojos, recordando los fragmentos de su vida que había decidido ignorar. Los abandonaste, murmuró la sombra, renovando su risa inquietante. Eras un niño que juró proteger a los que amaba, pero creciste, y olvidaste sus rostros. ¿Ahora? La grieta en el suelo crepitó, y el aullido del viento lo llenó de terror. Era como si la misma tierra clamara por su sangre y arrepentimiento. No, gritó, abriendo los ojos. No puedo dejar que esto termine así. Se enderezó, sintiendo que la valentía empezaba a brotar en él como un eco del pasado, un llamado a los momentos de su infancia en el pueblo donde creció, donde había amado y perdido.
Sin embargo, la risa continuaba, cada sonora como un ataque a su determinación, taladrando su mente. ¿Cuál es la verdad, Luis?, preguntó Clara, acercándose más. Su mirada era una mezcla de compasión y desesperación. ¿Vas a renunciar a ellos por miedo? La oscuridad solo puede devorarte si se lo permites. La sombra susurró, su voz baja y resbaladiza, este es solo el principio de tu condena. Ya llevas la semilla, elijo que sientas el verdadero horror. Luis sintió una descarga eléctrica a través de su cuerpo. De repente, la escena cambió. Las sombras se agitaron y la luz de Clara se volvió delgada, como un hilo. Elige y acepta lo que las sombras te ofrecen. Conocimiento o ignorancia. Recuerda, la voz seguía resonando, como un mantra perturbador. Sin poder contenerse, Luis comenzó a recordar a cada uno de sus amigos que había perdido, cada promesa no cumplida que pesaba en su corazón como anclas. Los verdad no están en el pasado, están aquí y ahora, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que la sombra escuchara. De pronto, los rostros de los olvidados aparecieron a su alrededor, sus ojos reflejaban dolor y esperanza. «Ayúdanos», gritaron al unísono. Luis sintió que su corazón se encogía. ¿Vas a dejarlos marchar así? ¿No sentirás su desesperación? La sombra parecía acercarse, desenfrenada, buscando romper su voluntad. Luis sintió un dolor punzante en el pecho. No. Los liberaré. Al pronunciar aquellas palabras, se dio cuenta de lo que significaban. No solo debía enfrentarse a la sombra, sino también al peso de sus propias decisiones, y aceptar lo que había dejado atrás. Con su vida, sarcófago de sombras, traigo al mundo otra vez la luz, murmuró, sintiendo que un poder comenzaba a liberarse dentro de él. La risa tembló y se tornó más tenue, a medida que él se centraba en cada recuerdo, cada acierto y error. La vida te pertenece, Luis. No olvides el amor que te une a ellos. Despierta, rugió Clara, mientras su luz se intensificaba en un destello, restaurando fragmentos de ancestro perdido. Las sombras comenzaron a temblar, dando pasos atrás, rehuyendo la luz que brotaba de su interior. Luis sintió que una nueva fuerza lo envolvía. Pero esta batalla es solo el comienzo, resonó la voz oscura, burlona. Las elecciones que has tomado abrirán puertas a otros horrores. ¿Estás preparado para enfrentarlos? ¿Y si lo que liberas no es lo que esperas? Con un empuje que lo sacudió hasta los huesos, Luis levantó la cabeza, decidido. Lo haré. No importa lo que venga, lo enfrentaré. Las sombras se agitaron, en un vano intento por recuperar el control, pero él sentía que ya estaba en una nueva senda. Pero antes de que pudiese celebrar su victoria, la risa regresó, estridente y vibrante, como un trueno lejano. Las sombras no solo se dispersaban, algo más en la penumbra comenzó a moverse. Una figura oscura, monumental y retorcida, emergía lentamente. Luis. ¿Pensaste que solo lucharías contra estos ecos? El verdadero horror de tu historia acaba de comenzar. Luis sintió una presión helada recorrer su cuerpo. La oscuridad nunca se había desvanecido del todo, y un nuevo terror se cernía sobre él. ¿Qué era aquel monstruo que se alzaba entre los restos de su vida, y qué secretos traía consigo? Nadie lo advirtió, y el jardín se estremeció nuevamente. No había salida visible. La luz que había percibido se desvanecía, y el frío invadía su corazón. Podría enfrentar lo que venía, o se convertiría en otro eco más, atrapado eternamente en la oscuridad. Las sombras brillaron con una nueva energía, y solo quedaba una pregunta en el aire: ¿podía realmente entender la verdad que podría liberar o condenar su alma? El frío se intensificaba, envolviendo a Luis como una serpiente, apretando su pecho y volviendo cada respiro un desafío. La figura oscura que se alzaba frente a él era grotesca, una amalgama de sombras que se retorcían, burlándose de su presente. Su forma era indeterminada, a veces pareciendo un rostro familiar, otras una visión distorsionada, como si deseara jugar con su mente. Soy el eco de tus peores temores, resonó la criatura, su voz como el crujir de huesos viejos. He estado alimentándome de tu dolor desde que te olvidaste de ellos. Ahora seré la sombra que cargues contigo. El miedo se desplomó sobre Luis como una losa, pero en medio de esa presión, un destello de determinación brotó. No seré un títere más de tus juegos. Mis recuerdos son mi fuerza, respondió, notando que su propia voz temblaba. La sombra soltó una carcajada desquiciada, que resonó por el jardín desolado.
Recuerdos. Son cadenas, Luis. Te permiten vagar, pero nunca te liberan. ¿Recuerdas lo que les hiciste? Te dejaré ver lo que hiciste nacer en tus noches de insomnio. Con un súbito giro, la atmósfera se transformó. Las sombras se proyectaron en la tierra, dando forma a escenas de su vida que creía haber enterrado. Al principio, eran pequeños ecos, un niño jugando en el patio, risas olvidadas que ahora parecían llamarlo desde el abismo. Pero luego, la imagen se tornó oscura. Luis vio el rostro de su mejor amigo, desolado, recordándole el día que había elegido ignorar su angustia. La figura oscura aumentó en tamaño, creciendo en desafío. ¿Ves? Este es el camino que elegiste en vez de salvarlos. Luis sintió el nudo en su garganta. No sabía, murmuró, su voz apenas un susurro. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, pero en lugar de sentir vergüenza, una fuerza nueva comenzaba a formarse a su alrededor. No. Su dolor no me pertenecerá más, gritó, sintiendo que la luz de Clara brillaba en su interior, impulsándolo a una nueva vida. Se concentró en cada recuerdo, pero esta vez, no quería ser un prisionero de ellos. Los revivió, pero no solo como fantasmas, sino como fuerzas que lo empujaban hacia adelante. Alma sombría, lo que hiciste es doloroso, pero eso solo me hace más fuerte. Los liberaré a ellos y a mí mismo. Las sombras comenzaron a agitarse. Luna, el amigo perdido, extendió su mano desde la oscuridad. No es tarde. Lucha, Luis. Nunca se ha tratado de olvidarlos, sino de hacer que su pérdida te guíe hacia algo más grande. Con las palabras resonando en su corazón, Luis levantó sus manos hacia el cielo, dejando que la luz absorbiera la oscuridad que lo rodeaba. Todo lo que dejé atrás volverá a mí, no como sombras, sino como recuerdos que me guían. La figura oscura pareció vacilar, y en ese instante, se atrevió a dar un paso adelante. Pero un grito desgarrador lo frenó. No. Esto no es el final, solo un giro en la historia, resonó su voz. Mientras toda la realidad a su alrededor temblaba, el jardín se fragmentó, mostrando visiones de horrendos porvenires, sombras acechando entre las grietas de su mente. Podía verlo, aquellos que había perdido, aquellos que podrían perder, un ciclo interminable de dolor. Luis comprendió que la oscuridad no solo estaba luchando por devorarlo, sino también por convertirlo en un nuevo portador de su tormento. Afuera de aquí no hay solo sombras, hay un verdadero enemigo, murmuró Clara, su luz a su lado relampagueando por los ecos del jardín. Debes ir más allá de tus miedos. El horror no solo espera a ser enfrentado, sino también liberado. La sombra se retorcía, pero en ese momento de incertidumbre, Luis le sonrió. Al final, el verdadero horror no es lo que soy, sino lo que puedo llegar a ser. Y con un grito que resonó en el abismo, Luis se lanzó hacia la oscuridad, dispuesto a enfrentar no solo a la figura que amenazaba con consumirlo, sino a descubrir la verdad que había estado oculta, que era realmente lo que había liberado dentro de sí. Las sombras temblaron a su alrededor, y había un eco, un murmullo que crecía, como si la propia tierra clamara por respuestas. Luis se sintió ligero, despojado de sus cadenas, mientras una nueva revelación empezaba a asomarse. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la sombra revirtió su forma, tomando la apariencia de aquellos que había perdido, mirándolo con ojos profundos, radiantes de dolor y rencor. ¿Te atreves a afrontarnos? Bienvenido a tu peor pesadilla. El horror que seguía acechando lo invitaba a profundizar, a enfrentarse a lo que había liberado y a lo que aún quedaba oculto en la penumbra. ¿Estaba preparado para descubrir la verdad detrás de esa pesadilla que lo había estado persiguiendo? La lucha apenas comenzaba. Luis sintió que el tiempo se detenía mientras las visiones de sus seres queridos se cernían sobre él, cada rostro una historia sin terminar, cada mirada una súplica de ayuda retenida. Su pecho se comprimía bajo el peso del duelo y el arrepentimiento. La visión de Luna, encarnada en esa sombra grotesca, lo desarmaba. El amigo perdido susurró, «Viniste a buscar la verdad, pero ¿estás listo para escucharla?» La oscuridad vibraba a su alrededor, como un eco distante de sus propios pensamientos. Escuchar, he escuchado durante tanto tiempo, respondió Luis, su voz quebrada. He escuchado los lamentos, el miedo. Sé lo que he perdido. Pero ahora, me estoy liberando. Liberándote, rió la sombra con una siniestra melodía. No puedes huir de nosotros, Luis. Somos parte de ti.
cada lágrima derramada se alimenta de tu dolor. Cada momento perdido es un paso hacia la locura. ¿Qué hay de todos aquellos a quienes no pudiste salvar? Luis sintió un frío helado barrer su cuerpo. Recordó esa noche, la extraña visita, la llamada ininterrumpida de Luna pidiéndole ayuda. No había modo de llegar a él, murmuró, tratando de justificarse en voz alta. La calle estaba bloqueada, la tormenta, pero cada excusa se sentía como un puñal en su corazón. Las sombras tienen hambre, gritó la figura, transformándose de nuevo, tomando forma de un rostro conocido y perdido. ¿Vas a dejar que nos devoren mientras miras? Eres el responsable. Luis sintió que su resolución flaqueaba, las sombras danzaban alrededor de él, atrayéndolo a un abismo de culpa y desesperación. Pero en el fondo, había una chispa, un recordatorio de la luz que Clara representaba. No. Soy más que mis errores. No puedo quedarme atrapado en este ciclo de dolor. Decidido, alzó la mano, como si pudiera ahuyentar la oscuridad. Ya no más. Ustedes no dictarán mi vida. Las sombras temblaron, las figuras comenzaban a distorsionarse, y los gritos de sus seres queridos resonaban en un crescendo agonizante. Escapa de aquí, Luis. No te dejes consumir. La salida está en tu interior, clamó la voz de Clara, retumbando como un trueno en su mente. Luis cerró los ojos, y con la fuerza de su voluntad, buscó esa luz. Con cada latido, cada suspiro, se llenó de calor y determinación. Mis recuerdos no son cadenas. Con un grito desgarrador, su alma se extendió, intentando aliviar el peso de sus sombras. La luz que había estado reprimiendo estalló, formando un escudo brillante que empujaba a los ecos oscuros hacia atrás. Los rostros de sus seres queridos comenzaron a aclararse, sus expresiones cambiando, sustituyendo el rencor por esperanza. Antes del final, hubo amor, dijo Luna, su voz fluyendo como un río entre las sombras. Recuérdalo, Luis. Este no es solo un enfrentamiento. Es tu oportunidad de reconciliarte. ¿Reconciliarme?, pensó Luis, sintiendo la extraña mezcla de miedo y emoción. ¿Es esto un camino de salvación? Las sombras comenzaron a disiparse ante la luz creciente, pero incluso en medio de su liberación, la voz oscura se alzó entre el caos, retumbando con fuerza. No escaparás tan fácil. El verdadero horror no ha hecho más que comenzar. Te espero, Luis. Con un temblor en el aire, el jardín comenzó a desvanecerse, y la luz giró a su alrededor, llevándolo hacia un nuevo destino. Una nueva oscuridad acechaba más allá, dispuesta a revelar secretos más aterradores, mucho más allá de lo que había enfrentado. Luis sintió que su corazón latía más rápido que nunca, mientras la esencia de lo desconocido se manifestaba. Nuevos ecos de angustia y advertencias surgían en su camino, como sombras danzantes entre los árboles marchitos. ¿Qué he desatado realmente?, murmuró, su voz apenas un susurro frente al abismo desconocido, pero del otro lado del velo, el verdadero horror aguardaba, listo para revelarse. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? La noche aún era joven, y con ella, las respuestas por descubrir y el terror que le había estado acechando. La noche llegó a su clímax con un silencio ominoso que envolvía a Luis. A medida que la luz empezó a desvanecerse, la oscuridad se hizo más profunda, y con ella llegó la verdadera manifestación de sus peores temores. Las sombras danzantes se alzaron frente a él, formando una figura gigante, monstruosa, que se alimentaba de sus angustias y frustraciones. ¿Preparado para enfrentarte a tu propio horror?, la sombra susurró con una voz que parecía sacudir los cimientos de su mundo. Los ecos de su vida fallida resonaban en el aire pesado, cada llanto, cada risa convertida en lamento ecoaba en su mente. Sentía el corazón latiendo desbocado, el peso de las miradas expectantes de los rostros perdidos de su pasado, y una pregunta desgarradora lo atravesó: ¿qué pasará ahora? Luis alzó la mirada, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. No soy el mismo de antes, respondió con voz firme. No permitiré que me devoren otros más, renaceré de entre las sombras. Recordó la luz de Clara, la chispa que aún permanecía en su interior, y se aferró a ella como un salvavidas. Con un grito que emanó de las profundidades de su ser, Luis reunió todas sus experiencias. Revisó su pasado, los fracasos, las elecciones que había temido enfrentar. De repente, el aire vibró con una energía renovada, su luz se irguió, iluminando esa tenebrosa oscuridad con destellos de esperanza. Mis recuerdos me guiarán y no me detendrán,
comentó gritando, desafiando la figura que lo aguardaba. La sombra respondió con una carcajada que resonó en la noche. ¿Realmente crees que puedes escapar de mí? Soy parte de ti. Te he alimentado con tu dolor. La figura se abalanzó, pero Luis sintió el aumento de energía en él. Con el puño cerrado, hizo un movimiento decidido hacia adelante, desafiando lo que lo mantenía prisionero. Con cada paso que daba hacia la sombra, los rostros de sus amigos, de aquellos que había perdido, aparecieron a su lado. Luna fue la primera en alzar la voz. No temas, Luis. No estamos aquí para juzgarte, sino para liberarte. Tienes el poder que has buscado. Las palabras reverberaron en su mente y el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por un fuego interno que ardía con renovada fuerza. Luis cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la luz de su determinación fluyera hacia afuera. En ese instante, la oscuridad comenzó a retroceder, incapaz de soportar la luz que crecía en su interior. Esta batalla no es solo mía, dijo, dejando que cada palabra resonara como un mantra. Es de todos los que he dejado atrás. Con su declaración, la figura oscura se estremeció, organizándose como en un frágil intento de mantener su forma. Eso no cambiará el hecho de que hemos perdido, retumbó la sombra con furia. Pero Luis estaba decidido. Perdí aquello que amaba, sí, pero no olvidaré lo que me enseñaron. Ustedes son parte de lo que soy, pero no me consumirán. Elijo la vida. Gritó, sus palabras llenas de poder. La densidad de la sombra comenzó a desmoronarse, y una explosión de luz emergió de Luis, envolviendo todo a su alrededor. Con cada destello, recordaba el amor, las risas compartidas y la esperanza. Cada sombra que una vez lo atemorizó se desvanecía ante su luz. El eco de aquellos que había perdido le susurró al oído, alentándolo a seguir adelante. Entonces, el jardín, antes un lugar de horror, comenzó a transformar su esencia. La oscuridad se retiró, revelando un espacio donde la luz y la sombra podían coexistir, donde los recuerdos ya no eran anclas. Luis se dio cuenta de que había encontrado su camino hacia la reconciliación. El viento sopló con suavidad, llevando consigo los susurros de aquellos que habían estado atrapados. Vive con nosotros, busca la verdad, y nunca olvides que siempre estaremos contigo, compartió Luna, mientras su figura se desvanecía en una suave bruma. La sombra que antes lo había amenazado ahora se tornaba en un eco distante, y con cada respiración, Luis se sentía más ligero, liberado de las cadenas de su historia, mientras se quedaba allí, en el nuevo jardín que había creado. Un pensamiento lo invadió: el verdadero horror solo podía ser enfrentado y transformado en luz. Ahora entendía que debía caminar con la memoria de los que amaba, no como un peso, sino como un impulso hacia un futuro más luminoso. Este es el comienzo, dijo, sonriendo mientras la claridad llenaba cada rincón de su corazón. Luis estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que siempre llevaría consigo la luz de aquellos que nunca olvidaría. Debía continuar su camino, siempre con la verdad de su pasado, siempre buscando la luz entre las sombras. No había vuelta atrás, pero sí un horizonte lleno de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es crucial. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.